Hola, soy Ana Mancías de Honduras, San Pedro Sula. Hoy tendremos un hermoso relato inspirador que hemos escogido de La Leona de septiembre de 1976 con el título Las Escrituras, cuán singular tesoro, por el presidente Spencer W. Kimball. Espero que lo disfruten. Mis amados hermanos, mi propósito al preparar este mensaje es de alentaros a que estudiéis las Escrituras. El Señor ha dicho, escudriñad las Escrituras, porque dan testimonio de mí. Juan 5:39. Tal vez os hayáis percatado de que hace muchos años las autoridades generales han estado exhortando con persistente frecuencia a los miembros a adoptar un programa de estudio diario del Evangelio, tanto en forma individual como familiar. Asimismo, los libros canónicos han reemplazado a los demás como texto en el programa de estudio para los adultos de la Iglesia, y pocas son las reuniones que finalizan sin la inspirada amonestación de los líderes del sacerdocio, para que los miembros lean y estudien las Escrituras. Creemos que se ha hecho una mejora notable en este aspecto. Muchos son los miembros de la Iglesia que llevan las Escrituras a las reuniones, yendo así preparados para aprender y analizar los temas del Evangelio. De acuerdo con la inspiración divina, muchos padres están usando los libros canónicos para enseñarle a sus hijos las doctrinas del reino. Consideramos con placer y gran satisfacción estas cosas, sabiendo muchas serán las bendiciones obtenidas como consecuencia de esa actitud. Sin embargo, nos entristece saber, a medida que viajamos por las estacas y misiones de la Iglesia, que todavía hay muchos santos que no leen ni meditan las Escrituras en forma regular, y que asimismo tienen poco conocimiento de las instrucciones del Señor a los hijos de los hombres. Muchos han sido bautizados y han entrado en ese sendero recto y angosto, y sin embargo han fracasado en dar el paso adicional requerido para deleitarse en la palabra de Cristo. Compensa que el Señor prometió, o sea, la vida eterna, ya que nadie puede recibirla sin llegar a ser hacedor de la palabra, valeroso y obediente a los mandamientos del Señor. Y nadie puede ser hacedor de la palabra sin llegar primero a ser oidor. Y no se llega a ser oidor permaneciendo ociosamente a la espera de migajas de información y conocimiento que pueden recibirse por casualidad. Hay que investigar, estudiar, orar y comprender. El Señor dijo, y aquel que no recibe mi voz no conoce mi voz, y no es mío. Además del constante aliento y de las exhortaciones que recibimos de nuestros actuales líderes de la Iglesia, los profetas antiguos parecen gritarnos desde las páginas de las Escrituras, instándonos a que las estudiemos, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Pero no siempre oímos, y sería conveniente que nos preguntásemos por qué. Muchas veces parecería que las tomáramos con ligereza, ya que no apreciamos completamente el singular privilegio que tenemos de poseerlas, y lo bendecidos que somos porque tenemos la oportunidad de leerlas. Parece que nos hemos adaptado tan cómodamente a nuestras experiencias en este mundo y hemos llegado a acostumbrarnos de tal forma a tener el Evangelio a nuestro alcance, que nos es difícil imaginar que no fuera así en otras épocas. Pero debemos comprender que hace solamente 165 años que el mundo emergió de la larga noche de oscuridad espiritual que llamamos la Gran Apostasía. Debemos comprender algo de la profundidad de esas tinieblas que prevalecieron antes del día primaveral de 1820, cuando el Padre y el Hijo aparecieron a José Smith. Esa oscuridad había sido prevista por el profeta Nefi, y él la describe como ese horrible estado de ceguedad, cuando al hombre le fue quitado el Evangelio. Cuando el Libro de Mormón fue publicado en 1830, los descendientes de los pueblos cuya historia relata habían permanecido en el continente americano por más de 14 siglos sin ninguna guía divina. El sagrado registro de estos pueblos había sido sellado para aparecer en esta dispensación del Evangelio.
Me conmuevo profundamente cuando leo el relato del gran profeta mormón parado en medio de los últimos momentos de la matanza y destrucción de su pueblo. Los néritas era una terrible escena de sangre y mortandad, porque aun cuando sabía, al igual que sucedió con todos los profetas del libro de Mormón, que la oscuridad edad de la apostasía debía tener lugar tal como se había profetizado, declaró con angustia en su alma: pues he aquí, el Espíritu del Señor ha dejado de contender con sus padres, y están sin Cristo y sin Dios en el mundo. Satanás los arrastra tal como tamo que se lleva el viento, o como el barco que sin velas ancla, o cosa alguna con que dirigirlo es juguete de las olas, y así como la nave son ellos. También en el viejo mundo la gente se encontraba virtualmente sin ancla, ya que la iglesia primitiva se había sumido a la apostasía con la muerte de los apóstoles y aun cuando existían los manuscritos de la Biblia. Los mismos se encontraban en manos de unos pocos hombres que carecían de inspiración divina. Fue durante estos tiempos que muchas de las partes sencillas y sumamente preciosas de la Biblia se perdieron. Somos peregrinos sobre esta tierra, enviados aquí con la misión de llevar a cabo una gran obra, por la cual necesitamos la guía del Señor. El hecho de que yo no naciera en los tiempos de la oscuridad espiritual, en los cuales los cielos estaban mudos y el Espíritu no se manifestaba, llena mi alma de gratitud. En verdad, al estar sin la palabra del Señor que nos dirija, es como andar extraviados en un vasto desierto sin contar con señales que nos guíen, o como si nos encontráramos en una oscura caverna sin la luz necesaria para conducirnos al camino de salida. Durante la guerra de Vietnam, algunos miembros de la iglesia fueron hechos prisioneros y mantenidos en casi total aislamiento. No disponían de ningún libro de las Escrituras y más adelante dirigieron cuán hambrientos de las palabras necesitaban durante aquellos tiempos, más hambrientos que de alimentos y aún que de la libertad misma, que no habrían dado por disponer de unos pocos fragmentos de la Biblia o del libro de Mormón, que mientras tanto se encontraba acumulando polvo en nuestros estantes. Ellos aprendieron por dura experiencia algo de los sentimientos que Nephi expresó cuando dijo: porque mi alma se deleita en las Escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y beneficio de mis hijos. He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente las cosas que he visto y oído. En un pasaje de las Escrituras, cuando el profeta Isaías se refiere a la gran apostasía, dice: porque Jehová derramó sobre nosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de nuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de nuestros videntes. Sin embargo, inmediatamente después, Isaías hace referencia directa al fin del obscurantismo y la aparición del libro de Mormón. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual se dieren a que se sabe leer. Y le dijeren: lee ahora esto. Él dirá: no puedo, porque está sellado. Y fue así que comenzó la obra maravillosa, el gran prodigio que el Señor prometió que llevaría a cabo. Desde los comienzos de la restauración del Evangelio mediante el profeta José Smith, más de 30 millones de copias del libro de Mormón se han impreso y distribuido en 78 idiomas, y en la actualidad se están preparando más de 10 traducciones a otros idiomas. Se han impreso en el mundo un sinnúmero de Biblias que en cantidades sobrepasan a cualquier otro libro. Tenemos también Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio. Además de tener acceso a estas preciosas obras de escritura, tenemos más que en otros tiempos de la historia del mundo, la educación y la habilidad para valernos de ellas, si es que lo deseamos. Los antiguos profetas sabían que después de la oscuridad vendría la luz. Nosotros vivimos ahora en esa luz, pero ¿acaso la comprendemos en su plenitud? Teniendo la doctrina de salvación a nuestro alcance,
Me temo que hay muchos que todavía se encuentran dominados por un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. A fin de que no fracasemos en el intento de pensar seriamente en lo que he dicho, quisiera hacer una pausa para destacar un error común en la gente humana. Cuando alguien habla de fidelidad o éxito, tenemos la tendencia a pensar inmediatamente en nosotros, y cuando se habla de fracaso o negligencia, desasociarnos mentalmente de la situación pensando en ellos. Pero pido a todos que sinceramente evaluemos nuestra actuación personal en el estudio de las Escrituras. Es bastante común ver casos de personas que dominan varios pasajes de tal forma que se hacen la ilusión de saber mucho acerca del Evangelio. En este sentido, el tener poco conocimiento puede presentar en realidad un gran problema. Estoy convencido de que cada uno de vosotros en algún periodo de nuestra vida tiene que descubrir las Escrituras por sí mismo, y no solamente una vez, sino descubrirlas muchas veces. Respecto a esto, la historia del rey Josías en el Antiguo Testamento es una que bien deberíamos aplicar a nosotros mismos. Josías tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar en Judá, y aun cuando sus progenitores eran extremadamente inicuos, las Escrituras nos dicen que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto es aún más sorprendente cuando nos enteramos de que para esa época, solo 2 generaciones antes de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., se había perdido la ley escrita de Moisés y era virtualmente desconocida aún entre los sacerdotes del templo. Pero en el año 14 de su reinado, Josías dio órdenes para la reparación del templo en este tiempo. Hilcías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley que Moisés había colocado en el arca del convenio y se lo llevó al rey. Cuando se lo llevó al libro de la ley, Josías rasgó sus vestidos y se lamentó delante del Señor, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido en contra vosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey leyó entonces el libro delante de todo el pueblo, y en ese momento todos hicieron convenio de obedecer todos los mandamientos del Señor, con todo el corazón y con toda el alma. Entonces el rey Josías procedió a reformar el reino de Judá, quitando todos los ídolos, destruyendo las imágenes, los lugares altos y todas las abominaciones que se habían acumulado durante los reinados de sus padres, y con lo que se había prostituido su país y su pueblo. Observó un solemne Pascua, y no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Todo esto fuera para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Creo firmemente que, al igual que lo hizo el rey Josías, todos debemos retomar las Escrituras y permitir que sus enseñanzas obren poderosamente en nuestro interior, compeliéndonos a una inquebrantable determinación de servir al Señor. Josías tenía a su disposición solemne la ley de Moisés. En cambio, nosotros contamos con el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Y si un poco satisface, la plenitud produce un gozo perfecto. El Señor no bromea cuando nos da estas cosas, porque a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Disfrutar de sus bendiciones pone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Debemos estudiar las Escrituras de acuerdo con el mandamiento del Señor.
y permitir que sus enseñanzas gobiernen nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y al poseerlas, debemos reconocer la responsabilidad que tenemos de volver nuestros corazones hacia nuestros antepasados, muchos de los cuales soportaron la larga noche de oscuridad para que nosotros pudiéramos existir, y tal vez ahora mismo esperan con impaciencia nuestros esfuerzos en el beneficio de ellos. Las enseñanzas del Señor han sido siempre para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. La voz es clara e inequívoca, y seguro es el testimonio en contra de aquellos que son negligentes en aprovechar tal oportunidad. Por eso pido a todos que comencéis a estudiar diligentemente las Escrituras. Si es que todavía no las habéis hecho, tal vez la forma más fácil y eficaz de hacerlo sea participar en el programa de estudio de la Iglesia. En el programa de estudios para los adultos de la Iglesia, los quórums del sacerdocio de Melquisedec y las clases de doctrina del Evangelio de la Escuela Dominical se estudian los libros canónicos en forma rotativa. Durante un lapso de 4 años se estudia completamente el Antiguo Testamento, la Perla de Gran Precio, el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios. Esperamos que todos apoyéis este programa de estudio de las Escrituras para darle mayor énfasis y asegurar que este programa correlacionado de la Iglesia no se vea sustituido por otras asignaciones de lectura o estudios. Cada uno de los libros canónicos se debe estudiar intensamente en el año que le corresponde. Os invitamos a unirnos a nosotros en esta excelente oportunidad para estudiar palabras de vida eterna. Aprended por vosotros mismos y enseñad a vuestra familia la doctrina del reino, a fin de que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Que todos leamos las Escrituras devotamente, las estudiamos cuidadosamente y recibamos un testimonio de su mensaje, o sea, de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, de que su Evangelio es el camino para encontrar la felicidad aquí en la tierra y la vida eterna en el más allá. Realmente, hermanos, me encanta este tema que he compartido con ustedes, porque casualmente ayer y hoy tuvimos nuestra conferencia general en mi barrio y pude aprender, tuve muchas impresiones acerca del Espíritu, y algo que me gustó fue el testimonio de una hermana. Ella tiene más como de 84 años y ella mostró un calendario donde decía: yo leí el Libro del Mormón, lo tenía impreso y cada ficha, ¿verdad?, tenía una fecha y lo tenía marcado conforme a los días del año. Y realmente ella dijo de que había leído como 8 veces el Libro del Mormón, y que desde el primer momento que ella lo leyó, ella sintió que el Libro del Mormón era verdad y que era el libro más correcto que toda persona puede tener en sus manos. Y realmente testifico de esas palabras porque realmente también dijo de que no necesariamente tenemos que ser perfectos para poder leer el Libro del Mormón o hacer todo, siempre y cuando tengamos, ¿verdad?, una milla extra y que podamos tener el deseo de, aunque sea, leer un versículo cada día. Realmente yo sé que esto es verdad, y en la conferencia me ayudó mucho a comprender muchas cosas que tal vez no sabía. Incluso nuestro presidente de Estaca habló acerca de la importancia del Libro de Mormón, que como padres, ¿verdad?, si ustedes son padres o tienen a sus papás, que una indicación que él nos daba es que le diéramos a nuestros hijos, a los hijos, ¿verdad?, que un equipo o un paquete de los libros de la iglesia en físico, que ellos pueden tener su iPad, su teléfono, pero al final que era necesario que también tuvieran las Escrituras en físico para que pudieran tener desde pequeños, ¿verdad?, leer el Libro de Mormón y aprender acerca de la importancia de lo que lleva esta
este libro. Realmente sé que al leerlo podemos adquirir conocimiento, y no conocimiento que cuando vengan las olas nos van a tirar al suelo, sino más fuerte, que podamos fortalecernos a nosotros mismos y a otras personas. Y también sé que el libro de Mormón, la Biblia, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sé que son escrituras que nos van a ayudar a estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Como dice en 1 Nefi 3:7, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres, sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Yo sé con todo mi corazón que Jesucristo está a la cabeza de nuestra iglesia y que podemos hacer de nuestro hogar un pedacito del cielo, así como en el templo y así como en la capilla. Y realmente me encanta pensar en Jesucristo, porque no hay ninguna manera para poder regresar a Él si no es por Él. Siempre y cuando, ¿verdad?, hagamos nuestra parte, el Señor nos va a bendecir. También quiero compartir acerca de la importancia, ¿verdad?, de cuando uno va a la misión, uno tiene que haber leído el libro de Mormón. Una indicación que me daba mi presidente de misión, que un misionero o misionera no puede ir a prestar servicio sin antes obtener un testimonio del libro de Mormón. Y realmente me encanta pensar en eso, porque es cierto, ¿cómo le vas a ir a hablar a alguien, verdad, del libro de Mormón si no sabes tú qué es el libro de Mormón? Y me sentí muy bien, porque yo desde pequeña siempre había leído este libro y me aprendía también los dominios de escrituras cuando iba a instituto o iba a seminario. Y también eso es una invitación para cada uno de ustedes. Si son jóvenes, vayan a instituto, vayan a seminario. Esa es una manera muy, pero muy importante de poder aprender más de Jesucristo. Y sé que nunca se van a apartar si ponen en primer lugar al Señor. Realmente sé que mi Padre Celestial nos ama, nuestro Padre Celestial nos ama, y que Él desea que volvamos a su presencia. Realmente sé también que si ponemos nuestra milla extra, como había dicho anteriormente, el Señor puede hacer que las cosas débiles sean más fuertes, y que por cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. También escuché de muchos hermanos que ellos iban a la misión y eran recién conversos, o sea, tenían por lo menos un año de haberse bautizado, y cómo tienen el deseo de servir una misión. Eso es porque se bautizaron por la decisión correcta. Quisieron seguir al Padre por una y sencilla razón, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Todos quieren que tengamos vida eterna. Hermanos, les comparto con sinceridad mis palabras de que Dios nos ama, que Él vive y que Él está siempre con nosotros y en nuestras familias. Y realmente dejo estas palabras con mucho cariño para ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén.